mayoría de la gente, pensar en Egipto significa evocar la gigantesca figura cuclillada de la Esfinge o de las grandes pirámides que se alzan sobre el borde del desierto en la orilla occidental del Nilo. Egipto no es solo una antigua nación, sino también un estado de ánimo, un misterio envuelto como una gran momia en la mística de la muerte. Sus grandes restos arquitectónicos son edificios dedicados a las prácticas funerarias, sus pirámides son como gigantescos montículos funerarios artificiales, sus templos bordean el río con sus repeticiones infinitas de columna tras columna, de patios y cámaras que conducen a otros patios y cámaras. El paisaje de Egipto. Como escribiera Heródoto en sus historias, Egipto es el regalo del río, Egipto es el Nilo, y para comprender su tierra, su gente y su arquitectura que se construyó, es preciso entender primero el río. Es el más largo del mundo, y está formado por 3 afluentes, el Nilo Azul y el Atbara, que nacen en los macizos de Etiopía, y el Nilo Blanco, tributario de los lagos Alberto y Victoria en África Ecuatorial, que confluye el Nilo Azul en Jartum. El Nilo fue un factor cultural que estableció en gran medida el ritmo vital de los egipcios, y el otro factor importante fue el sol. Así pues, el río y el sol establecieron 2 ejes perpendiculares que dominaron en la vida y la arquitectura egipcia. El clima egipcio presenta pocas variaciones, de manera que, con el regalo anual del agua y la tierra nueva, la vida de los antiguos egipcios transcurría con un relativo desahogo. Para el egipcio, el tiempo fluía en ciclos, que se repetían interminablemente. Una frase de la liturgia cristiana resume la visión de vida de ellos. Esta frase se pudo compartir fácilmente entre ellos. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. A diferencia de los ciudadanos del siglo XX que creen en el progreso, en que las cosas mejoran progresivamente a través de la intervención del ingenio humano, los antiguos egipcios no tenían ese concepto. Para ellos las cosas nunca serían tan buenas como lo habían sido en el tiempo de la creación, esa época dorada en que los dioses habitaron en la tierra. De ahí que siempre trataran de recrear ese tiempo perfecto. En consecuencia, una vez maduradas las formas de religión, la literatura, el arte y la arquitectura egipcias, los cambios experimentados durante los 2500 años siguientes fueron realmente mínimos. Los campesinos y artesanos adoraban a alguno de los innumerables dioses locales, por lo general al dios de su aldea y luego al que reinaba en la metrópoli de su nombre. Pero varias veces al año los grandes centros religiosos eran escenario de festejos públicos que se prolongaban durante varios días. La vida cotidiana del antiguo Egipto estaba totalmente impregnada de la religión, con el culto a Amon-Ra, al faraón, encarnación de los dioses en la figura del rey y a las divinidades locales. Para los entierros de los faraones, los más elaborados de todos, los sacerdotes llevaban a cabo complicados rituales que se prolongaban durante meses. Para definir la práctica antigua de deshidratar y envolver los cuerpos, los árabes empleaban la palabra mumiyá, derivada de mum, cera. Para la época de la conquista de Roma, la práctica había degenerado hasta la mera inmersión del cuerpo en brea como material conservante. Nuestra palabra momia deriva de ahí. La pirámide escalonada de Djoser en Saqqara. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Djoser y su arquitecto y primer ministro Imhotep. Con la construcción de la pirámide y el complejo funerario en Saqqara, al sur de la capital Menfis durante la tercera dinastía. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de 2 tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios de Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol, materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra caliza labrada. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Djoser está rodeado de un muro de 10,4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo en la dirección de norte-sur y 277 metros de ancho en la dirección de este-oeste. Además de la entrada principal, situada en la esquina sureste, para evitar la violación se construyeron varias puertas falsas. La pirámide escalonada se alza sobre la malastaba de la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea excavada en la meseta de roca. Los muros de esta cámara mortuoria fueron revestidos de cerámica vidriada verde imitando tallos de papiro y madera, una evocación de las esteras de cañas de las paredes del Palacio del Rey.
Para alojar las tumbas de otros miembros de la familia de Djoser, la mastaba original fue ampliada lateralmente, pero más adelante se decidió transformar la mastaba horizontal inicial en un monumento piramidal, disponiendo 4 mastabas más encima de la primera, que pasaría así a convertirse entonces en la base de la pirámide escalonada. Además se hizo otro cambio consistente en ampliar aún más la base y aumentar de 4 a 5 el número de mastabas superpuestas. El resultado final fue una monumental pirámide escalonada revestida de finas losas calizas blancas de 140 por 118 metros de base y 60 metros de altura inicial. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y la de mayor tamaño de las 3. Fue erigida por Keops. La pirámide de Keops medía originalmente 230 metros de lado y 146 metros de altura. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue la construida por el hijo de Keops, Kefren. La pirámide de Kefren tenía 215 metros y medio de lado y 143 metros y medio de altura, y es la única de las 3 que conserva una parte de su envoltura original de piedra calcárea en la cúspide. En algunos puntos aún es posible apreciar el pulido original. Más tarde, al suroeste de la pirámide central, el faraón Miserinos, hijo de Kefren, construiría la tercera y más pequeña de las 3. La más pequeña de las 3 pirámides medía 108 metros y medio de lado y 66 metros y medio de altura. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. En torno a cada una de las pirámides se extiende un extenso conjunto funerario. El acceso se realizaba desde el este, es decir, desde el valle del río, a través de un canal cortado en la ribera del Nilo. Llegando a este punto, cabe plantearse 2 cuestiones interesantes. ¿Cómo se hicieron estas magníficas construcciones? Y aún más importante, ¿por qué se empleó casi toda la fuerza de trabajo de Egipto en unas tareas tan descomunales que tardarían años y años en terminarse? Para apreciar la magnitud del esfuerzo, no hay que olvidar que los egipcios solo tenían herramientas de madera, piedra y cobre, y no disponían de vehículos a ruedas. Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Akhnatón, se fundó una nueva capital, Akhnatón. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa, emprendida por Akhnatón. A la muerte de Akhnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que se conservan de la antigua Akhnatón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias, el granero en el lado oeste, los establos y un cuadro de carruajes en la esquina suroeste del conjunto, las dependencias del servicio en la zona central y los almacenes y la cocina en la esquina sureste. El establo y el pozo estaban ubicados junto al muro este. Evidentemente se trataba de la casa de algún funcionario importante o tal vez de algún sacerdote al servicio del templo. Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. La tumba de Hatshepsut de Deir Bahari. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no será igualado jamás, y, en consecuencia, las pirámides de Gizeh no fueron superadas. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas, pero, a partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron las pirámides en su categoría de grandes obras reales.
Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron de otro lado del río, allá donde el sol se pone, y las rocas del Farallón justo el límite separa de él, desierto y de las tierras cultivadas en el valle. Aquí se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como la faraona de la 18ª dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Entre sus muchos logros se cuenta la expedición comercial naval que realizaron al punto, del que regresó como cargamento del árbol de la mirra. Hatshepsut se encargó de un arquitecto y un administrador, Senmut, la construcción del templo funerario con terrazas junto al Monte Hopet, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importados de Punt a lo largo del eje que arrancaba el templo de Amón a Cancan. Al otro lado del río, Senmut empezó el gigantesco templo del valle del Dir del Bahari. Todo el conjunto tomó del modelo antiguo de las imponentes columnas abiertas y la organización geométrica y espacial, basada en la axialidad y ortogonalidad. Pero como todo característico más importante que destacar en el modo de Senmut, adaptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno. El templo de Amón en Karnak. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con la de centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante de la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y la pintura. Las imágenes de inscripciones de las tumbas del templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba en la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Dado que el templo de Amón en Karnak adquirió una complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones, el templo de Khonsu resulta mucho más ilustrativo sobre los componentes básicos del templo del Imperio Nuevo por sus menores dimensiones. Las partes principales del templo egipcio tenían muchas cosas en común con las que una vivienda, con su patio de entrada ajardinado, su sala de recepción, cuyo techo estaba sostenido por una serie de columnas pintadas y sus cámaras privadas. El gigantesco templo de Amón en Karnak sigue ese mismo modelo. Alrededor del templo propiamente dicho había una serie de templos auxiliares, un lago sagrado, jardines, graneros, diversos edificios administrativos, escuelas, etc. Todo ello encerrado dentro de un recinto de más de 0.65 kilómetros cuadrados. El conjunto del templo no es sino una representación formal de la isla de la creación. Arquitectura egipcia tardía. Lo que más singulariza a la arquitectura egipcia es su deliberada resistencia al cambio, o dicho de manera más precisa, la sola aceptación de modificaciones muy graduales, casi imperceptibles, de la forma arquitectónica a lo largo de casi 2700 años. Esta persistencia de la forma en el tiempo, especialmente en el proyecto de los templos, está perfectamente expresada en los ejemplos construidos durante el periodo de la dinastía de los Ptolomeos, los reyes griegos de Egipto de la familia de los Lágidas tras la conquista de Alejandro Magno. Una arquitectura de la permanencia. Durante 31 dinastías, más de 2700 años, la arquitectura egipcia solo experimentó cambios realmente muy útiles. Los fines de la cultura egipcia y de la arquitectura que alojaba sus instituciones eran la continuidad y el orden. Ese interminable esfuerzo por contrariar el tiempo, la muerte y el deterioro puso al arquitecto al servicio de la tradición. En la antigua sociedad egipcia, el hombre y la naturaleza estaban vinculados por unos lazos fijos, inmutables, y el faraón se convirtió en el símbolo divino de la relación permanente entre los hombres y la naturaleza.